Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy en el libro de Primera de Juan, la epístola Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Que dice: No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, el mal se suele esconder en palabras que suenan legítimas o bonitas, como el amor. Por medio de frases ambiguas, hoy en día se han hecho pues muy conocidas, ¿verdad? Frases tales como: el amor es amor. El amor gana. Frases creadas para desarmar. Porque ¿cómo podemos estar en contra de dos personas que se aman? Independientemente de su sexo, nos dicen, ¿verdad? Recuerdo leer una frase en redes sociales de un conocido que escribía: dejen que se casen si se aman. Y bueno, sabemos nosotros, por lo que nos dice la Escritura, que el pecador es capaz de amar y de hacer cosas buenas. En Mateo capítulo 7, versículos 9 al 10, el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si siendo malos, ¿verdad? Les dijo, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Y no fue el único pasaje donde se nos habla de algo así, ¿verdad? También en Lucas capítulo 6, versículos 32 y 33, dice la Escritura: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. O sea, el pecador es capaz de amar y hacer buenas cosas. Pero hay que también tener en mente que el hombre es un ser que se ha corrompido. Es muy susceptible a la corrupción. Por ejemplo, hablando de la corrupción, en los alimentos, ¿verdad? En la fruta, hay cosas que afectan la fruta que la hacen más propicia a la corrupción. O sea, entre ellas están el aire, la humedad, la luz, la temperatura, el crecimiento de microbios. Y cuando dos o más de esos elementos se juntan, aceleran el proceso de la descomposición. Y no solo esto, ¿verdad? Sino que
si lo trasladamos al ámbito, a nuestro ámbito, ¿verdad? Pues la Escritura también nos enseña que los hombres somos semejantes, ¿verdad?, a los alimentos. Porque dice la Escritura, dice que las malas compañías, las malas conversaciones, ¿verdad?, corrompen las buenas costumbres. O sea, puede otra persona facilitar nuestra corrupción, ¿verdad? Como sucede en un contenedor donde tenemos varias frutas, ¿verdad? Podemos pensar en manzanas tal vez, que se encuentran, y si pensamos en ellas y vemos que una de ellas, una manzana, se empieza a podrir y se encuentra tocando a otra, la que está tocando se va a pudrir más fácil que la que está lejos de la que se estaba pudriendo. Y bueno, creo que pues lo hemos visto, lo podemos ver, ¿verdad? Si ponemos atención podemos darnos cuenta varias veces que esto así es, ¿verdad? Es un proceso en este mundo y de igual manera sucede con los hombres. El amor del pecador suele tener un buen comienzo, pero un final trágico por causa de la corrupción. Hablando del final trágico, de 1980 a 2008, 1 de cada 5 asesinatos fueron cometidos por una pareja íntima, un esposo, un exesposo, un novio, un amante, un hermano, un padre. Es más probable que una mujer sea asesinada por su pareja íntima que por cualquier otra cosa específica. De cada 15 mujeres que son asesinadas por un conocido, y solo una de ellas es asesinada por un desconocido. Este tipo de amor, que probablemente al principio comenzó como algo bueno, terminó siendo un amor que destruye, ¿verdad? Que dice, si no es mía, tampoco de nadie más. Es un amor egoísta, ¿verdad? Y vemos que sus resultados, pues siempre son malos. Nuestro pasaje principal comienza con un mandamiento. A veces hemos leído estos pasajes y no nos hacen tanto ruido, no nos causan tanto shock, ¿verdad? Porque los hemos leído una y otra vez, pero la verdad es que debe de ser algo que choque con nuestro pensamiento, ¿verdad? Porque comienza con un mandamiento este pasaje diciendo, no améis. Parece contradictorio, porque Dios es amor. Dios nos ha mandado amar. Dice la Escritura, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Una y otra vez se nos manda amar. Pero aquí el mandamiento es a no amar. No amar al mundo y las cosas que están en el mundo. Porque amar al mundo es amar a las tinieblas. Es permanecer en tinieblas espirituales. Como lo dice en Juan 3:19, ¿verdad? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Por eso la mentalidad de amor es amor, el amor gana, y los argumentos, ¿cómo podemos estar en contra del amor? Nadie puede estar en contra del amor. Dios nos manda amarnos unos a otros. ¿Cómo podemos ponernos en desacuerdo, verdad, con dos personas que se aman? Pero estos textos que hemos leído con claridad muestran que existen casos en donde el amor puede ser pecaminoso. No todo amor es legítimo. Por eso el día de hoy, o el tema del día de hoy es una pregunta. ¿Cuándo puede el amor ser pecaminoso? ¿Cuándo puede el amor ser pecaminoso? Bueno, en primer lugar, cuando está puesto en el objeto equivocado. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En la Biblia el uso de la palabra mundo tiene tres distintos significados, ¿verdad? Y dependiendo del contexto en el que se están usando. Por ejemplo, la palabra mundo o cosmos se usa en la Biblia para referirse a toda la creación, al globo terráqueo, ¿verdad?, donde habitamos. Y no es a lo que se está refiriendo en este pasaje de Primera de Juan 2:15. No dice que no amemos a la creación. De hecho, en Génesis capítulo 1, ¿verdad?, nos dice que Dios nos puso a cargo de la creación. Nos dio la potestad de señorear sobre toda la creación. Cuando se refiere al mundo, tampoco se refiere a esta segunda acepción de la palabra mundo, ¿verdad? Que es la gente que habita en este globo terráqueo, ¿verdad? Que habita en este planeta. No está diciendo este pasaje que no amemos a nuestros semejantes, porque esto sería contrario a todo lo que nos enseña la palabra de Dios. Una y otra vez, ¿verdad? Nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero existe un tercer uso de la palabra mundo, que es al que se está refiriendo en este pasaje de Primera de Juan 2:15, ¿verdad? Que es el sistema de valores en la sociedad que está en directa rebelión contra Dios, cuyo dirigente es Satanás. Expresado también en Efesios capítulo 2, versículo 2, donde dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, y le llama aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un gran engaño de Satanás es hacernos amar al pecado o amar lo pecaminoso. Amar el sistema de valores que Satanás controla. Amar la manera en que se opera en este mundo. Estaba con Elsa viendo una serie, estaban hablando creo que alemana, pero estaba interesante la serie y se trataba sobre una persona que tenía acondicionada a toda su familia y la tenía acondicionada a la fuerza. Ejercía un completo control sobre ellos. ¿A qué horas deberían de comer? ¿A qué horas deberían de ir al baño?
sea, tenía reglas para todo y si no las seguían, les iba mal, ¿verdad? Pero si lo obedecían, entonces les daba un premio, ¿verdad? Sobre todo a los niños les daba su chocolatito, ¿verdad? Y entonces pues los niños estaban deseosos de su chocolate. Así es que pues le obedecían con más facilidad, ¿verdad? Que la mamá, porque engañar a la mamá, pues me imagino que le fue más difícil, ¿verdad? Le fue más difícil acondicionarla que a los niños, especialmente cuando los niños, pues desde muy pequeños, les estuvo metiendo estas ideas en la cabeza, de esta manera de vivir. De tal manera que él les decía, ¿verdad? Somos una familia feliz, ¿verdad? Y los niños siempre decían, somos una familia feliz. De igual manera, si amas a este mundo, Satanás te premiará y te dirá, aquí está la felicidad en este mundo. Te la ofrece. Solo tienes que seguirlo, ¿verdad? Él quiere que ames al mundo y lo que está en el mundo, ¿verdad? Satanás acondiciona y te entrena a pensar que no puedes vivir sin lo que Él te ofrece. Pero Satanás es un engañador. Lo que nos ofrece es falso. No es como aparenta ser. Te ofrece libertad a manera de libertinaje para que le des rienda suelta a tus deseos y pasiones, ¿verdad? Pero a la vez te esclavizan. Como vemos en el caso de las personas que toman drogas. Por eso en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice el apóstol, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás quiere que todo hombre deje de ver a Cristo, que deje de poner su amor hacia Él y entonces lo voltee hacia donde Satanás quiere, ¿verdad? Hacia el mundo y hacia las cosas que están en el mundo. Les voy a dar 3 ejemplos en las Escrituras de poner el amor en el objeto equivocado. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, nos da el primer ejemplo, ¿verdad? Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. El segundo, el amor de un creyente con un incrédulo, ¿verdad? O sea, una unión amorosa. Dice en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y de qué acuerdo qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es un objeto equivocado, ¿verdad? Porque Satanás es muy astuto, ¿verdad? Porque Satanás hace o le dice al hombre que aquello que el hombre ama, aquello que esta persona quiere, Dios no lo quiere para él. Porque Dios no quiere lo mejor para él.
Dios nos esconde cosas que son buenas para nosotros. Pero esa es una mentira de Satanás. No te esconde nada bueno Dios. Todo lo bueno está en Dios. Todo lo perfecto está en Dios. Y Satanás es un engañador y es un mentiroso. El tercer amor es por la bebida, ¿verdad? Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35 dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino. Para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor, y tu corazón mirará cosas extrañas, y tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Todos estos amores son amores al mundo. Se nos manda a no amar al mundo y lo que está en el mundo. Y en la parte final de este versículo 15 nos hace una gran declaración. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y esta declaración es cierta porque no puedes tener el amor de Dios y a la vez amar lo que Dios aborrece. No puedes amar lo que Dios ama si amas lo que Dios aborrece. Es imposible. El amor puede ser pecaminoso. Las cosas de este mundo no pertenecen a Dios. El amor al mundo y el amor a Dios son incompatibles. Por eso nos dice lo que acabamos de leer, ¿verdad? Lo que leímos en Juan 3:19, que dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, en segundo lugar, ¿cuándo puede el amor ser pecaminoso? Cuando proviene de la fuente equivocada. Dice el versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero aquí tenemos un amor, ¿verdad?, que se origina de otra fuente. Este amor por el mundo proviene de las cosas del mundo. Como el amor por Dios proviene de Dios. El amor por Dios y por las cosas de Dios proviene de Dios mismo, ¿verdad? Y el amor de Dios es incorruptible. Y el amor de Dios también tiene prioridades. Primero Dios, nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro país, nuestros semejantes. Y el resultado del amor de Dios
Las obras del amor de Dios, los frutos del amor de Dios son buenos. Y muchos de nosotros, ¿verdad?, lo hemos podido constatar. Ya ha comentado César, también recuerdo muy claro, porque lo viví de cerca, ¿verdad?, que mi cuñado Manuel, pues decía que, pues él estaba por divorciarse de mi hermana. Y cuando conoció a Jesucristo, conoció el amor de Dios, entonces sus vidas cambiaron. Y entonces ese amor entre ellos no solamente creció, sino que cambió, ¿verdad? Lo cambió el amor de Dios a algo mejor, a algo permanente, a algo duradero, ¿verdad? Y algo que hace el bien, que no busca lo suyo, ¿verdad? Pero el amor que puede ser pecaminoso proviene específicamente de tres fuentes, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne son una fuente de amor equivocada. Esta fuente de amor proviene de nosotros mismos, de nuestras pasiones y de nuestros deseos. En Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, nos dice, ¿verdad? Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la fuente que está en el mundo, ¿verdad? El amor del mundo. Satanás sabe que tenemos estas pasiones y deseos en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Tenemos un cuerpo pecaminoso, nos dice la palabra de Dios, que busca satisfacer sus deseos, que se revela a todas las cosas que son de Dios. Es un deseo, ¿verdad?, que busca lo que se siente bien, aunque esté mal. Busca satisfacerse, ¿verdad? Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Mientras vivamos en este mundo, el enemigo buscará que no prestemos atención a las cosas de Dios. Cosas que son invisibles, ¿verdad? Porque las cosas de Dios no son de este mundo, son a futuro, pero son reales. Y Satanás nos bombardea constantemente con cosas que están diseñadas para despertar los apetitos de la carne. Constantemente, a donde quiera que vayamos. Es difícil no toparnos con algo así, ¿verdad? Con este bombardeo de cosas que despiertan los apetitos de la carne. Los anuncios de cerveza no te venden la cerveza, sino te venden lo que acompaña la cerveza. Disfrutar de una fiesta y están tomando. Te ponen estar viendo un deporte emocionados y están tomando. Escuchar música en una discoteca, en un concierto y estar tomando, ¿verdad?
estar acompañados de personas atractivas del sexo opuesto y están tomando. Esos son básicamente todos los anuncios, ¿verdad? De las cervezas. Satanás busca que nos enfoquemos y amemos las cosas que son pasajeras, que son superficiales, que causan placer. Vivir amando y por lo tanto gustando estas cosas nos hacen caer, ¿verdad? Y apartarnos de los caminos de Dios, pues son contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25, nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Todas estas acciones vienen de un estilo de vida centrado en el egoísmo, en la complacencia del cuerpo y en la autosuficiencia. Nuestro deber es alejarnos de estas cosas y no probarlas, porque terminaremos, ¿verdad?, enamorándonos de ellas. También los deseos de los ojos son una fuente de amor equivocada. Los ojos influyen sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo. Los ojos son los miembros más activos de nuestro cuerpo. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8, ¿verdad? La segunda parte dice, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Satanás sabe esto muy bien. Y sabe que el mundo es dominado por lo visual. Él sabe que la gente busca lo visual, las apariencias, lo externo. Le da importancia además a lo externo y minimiza lo interno, ¿verdad? Porque a través de la vista se produce la codicia, que está entrando cada día por nuestros ojos. Fíjense, en la Biblia encontramos dos ejemplos de personas que se dejaron llevar por el deseo de los ojos. En Génesis capítulo 3, versículo 6, dice, este versículo dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Satanás usó, ¿verdad?, y sigue usando nuestros ojos para apartarnos de las cosas de Dios, para que codiciemos lo pecaminoso. El auto del otro, la casa del otro, el estilo de vida del otro, la mujer del otro, la nariz de la otra, ¿verdad? También se vale, ¿verdad?, con las mujeres. Y cuántas cosas más. Y también en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 2,
nos dice la Escritura, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Por medio de los ojos se corrompió el alma de David. Como todas las cosas, ¿verdad? Las drogas, las mentiras. Esto, ¿verdad? Una vez, la codicia, una vez que se empieza, es difícil detenerlo, ¿verdad? Porque leemos que no solo cometió el deseo o el pecado de adulterio, sino que se convirtió en el autor intelectual del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, con la cual había adulterado. No pudo a través de los engaños hacer que él estuviera con su esposa, ¿verdad? Y que si salía embarazada, pues pensaran que fue él el padre y no David. Así que tuvo que planear cómo matarlo. Una vez que caemos en pecado, la verdad es que es difícil parar. Y ese pecado trae muchos otros pecados a nuestra vida, peores. Bien dicen los cantos, ¿verdad? De los niños que hemos escuchado una y otra vez, ¿verdad? Dice, cuidado con tus ojitos al mirar, porque Dios arriba está y a todos mirará. La vanagloria de la vida es una fuente de amor equivocada también. Y nos damos cuenta que el mundo está lleno de personas que viven vidas vanas, huecas y vacías. Vidas superficiales que son semejantes a las construcciones, ¿verdad? En los estudios de películas, donde se ven muy bonitas por fuera, pero si las ves por dentro o te pasas al lado de atrás, te das cuenta que son la pura fachada, que no existen los edificios, ¿verdad? No hay nada adentro, está vacío, no existe la casa, es el puro frente. Y esto es evidente cuando vemos la vida de los famosos de Hollywood, por ejemplo. Personas que normalmente son bien parecidas, populares, ricas, pero son infelices. Múltiples divorcios, drogas, alcohol, muchos problemas, ¿verdad?, a su alrededor. Personas que basan su identidad no en lo que son, sino en lo que tienen. Lo que tienen es lo que los hace sentir importantes en el mundo. Lo que tienen es lo que los hace sentirse valiosos. Por eso se busca, como da el lugar, pues sentirse superior. El apellido familiar, ¿verdad?, se convierte en algo muy importante. Bueno, el mío no, ¿verdad? Pero yo solamente bromeaba a veces, ¿verdad?, diciendo que éramos familiares de Octavio Paz. No creo que fuéramos familiares de Octavio Paz. Y si fuéramos familiares, no me quedó nada de Octavio Paz, ¿verdad? Soy muy malo para escribir, pero el auto del año, ¿verdad? También el estar bien conectados, el orgullo. Esto es la vanagloria de la vida. Nos puede afectar aún en las cosas espirituales, ¿verdad? Pero nuestra identidad no viene del mundo.
viene de nuestro Creador. Aunque somos una creación caída, en Cristo puede ser restablecida, ¿verdad? Para lo que fue creada, que fue para que tengamos comunión con Dios. Eso es para lo que fuimos creados. No hay nada que pueda llenar el vacío que tienen los hombres con las cosas de este mundo. No lo pueden llenar los seres queridos. Ese vacío no lo puede llenar las cosas materiales. No lo pueden llenar los éxitos. El vacío que el hombre tiene de Dios, solo Dios lo puede llenar. El sistema del mundo te dice que midas en función de los demás, que te midas, ¿verdad?, en función de los demás. Tal vez en función de tus hermanos, en función de los compañeros de trabajo, en función de los compañeros de escuela, en función de tus vecinos. Pero como dice, ¿verdad?, la Escritura, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ni de las cosas que hay en este mundo. Fuera de Cristo, todo es vanagloria. Dice en Eclesiastés capítulo 12, versículos 1 al 8, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardias de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito. Porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompe el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Todo lo que hay en este mundo es vanidad. Lo único verdadero está en Dios, porque lo de este mundo es pasajero. Nadie se va a llevar nada de este mundo el día que muera. Pero las cosas de Dios son eternas, son para siempre. Eso es lo más importante. Por lo tanto, ¿verdad? Rechaza la mentira que dice que todo tipo de amor es legítimo. Esa es una mentira, es un engaño. Amar no es dejar que aquellos que amas hagan lo que quieran, cuando quieran, como quieran, ¿verdad? Imagínense una madre que protege a un homicida a un homicida en serie, ¿verdad? Por amor. ¿Qué tal? No lo delata y esta persona sigue matando gente. Ese amor no es un amor legítimo de esa madre.
hay que decir no. Tal vez en ti mismo, ¿verdad? A tu vista, aquello que amas de este mundo, dices y lo ves bueno para ti, se siente bien, pero al final, como dice aquí en el pasaje de Eclesiastés, ¿verdad? Perecerás. Es decir, la mentira de Satanás es que hay buenas cosas de las cuales Dios te quiere privar. No es cierto. Todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Y si tú encuentras algo que crees bueno fuera de Dios, te estás engañando a ti mismo. Y te está engañando Satanás. Por eso el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Dijo en Filipenses capítulo 3:8, dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Las manos de Pablo eran manos de un hombre exitoso en la vida antes de conocer a Cristo, de un hombre importante antes de conocer a Cristo, de un hombre estudiado, de un hombre que destacaba. Pero dice, son basura, ¿verdad? Y entonces las tiene por basura. ¿Y qué hacemos con la basura? Pues la tiramos, ¿verdad? No nos quedamos con ella. ¿Para qué? Pues para llenarnos de Cristo, ¿verdad? Para que Cristo le llenara sus manos de las cosas de Él. Cosas verdaderas, cosas que aquí en este mundo nos servirán, cosas que aquí en este mundo pues dará fruto, ¿verdad? Y serán para bien y mucho más, ¿verdad? En el mundo venidero, donde todas las promesas que se nos hacen, ¿verdad? Están dirigidas hacia allá. Estemos en el mundo, pero no seamos del mundo. Que Dios les bendiga.